Un secreto que permaneció oculto durante décadas está a punto de salir a la luz y cambiar para siempre la vida de Peter Parker y su familia. La historia comienza en un discreto callejón de la ciudad. Allí, varios mafiosos se presentan ante un aparente indigente que, lejos de ser un simple vagabundo, verifica la identidad de cada visitante utilizando un ojo robótico. Una vez superado el control, todos reciben autorización para entrar. El acceso conduce a uno de los lugares más exclusivos y protegidos del bajo mundo, la mansión Killington. En su interior se celebra el mercado de sangre, donde está a punto de comenzar una nueva subasta. El primer lote de la noche, identificado como el 1101, reúne las pertenencias de Trapster, el criminal conocido anteriormente como Paste Pot Pete. Solo 2 participantes deciden disputar ese premio, Montana y Tarántula. Sin embargo, estas subastas funcionan de una manera muy distinta a cualquier otra. Aquí el dinero no sirve para comprar nada. Quien desee quedarse con un lote debe demostrar su valor a través del combate, pagando con sangre y sufrimiento. Lo único que sí mueve dinero son las apuestas realizadas por los espectadores. En ese momento, Montana aparece como el claro favorito con una cuota de 15-1, aunque el desenlace termina favoreciendo a Tarántula. Mientras toda la atención está puesta sobre el combate, una figura relacionada con las arañas permanece oculta entre las sombras, observando cada movimiento sin ser descubierta. La historia cambia de escenario y se traslada a la casa de la tía May. Peter le pide que tome asiento para conversar con tranquilidad, gesto que ella agradece. A un lado, Cormac permanece incómodo, incapaz de expresar todo lo que había preparado, ya que la conversación está tomando un rumbo completamente distinto al que imaginó. Mientras tanto, Peter analiza la situación en silencio. Recuerda que durante su enfrentamiento contra Torment escuchó mencionar la existencia de un primo, aunque en aquel momento asumió que se trataba de un familiar muy lejano. Sin embargo, ahora comprende que la realidad es diferente, porque el enorme parecido de Cormac con el tío Ben resulta imposible de ignorar. Cormac explica que, hace aproximadamente 45 años, los errores en los hospitales ocurrían con mucha más frecuencia que en la actualidad. En ocasiones, una familia regresaba a casa con un bebé que no era el suyo. Peter puede aceptar que algo así hubiera sucedido, pero sigue existiendo un detalle que no logra entender. May siempre creyó que era incapaz de tener hijos. Entonces ella aclara que esa fue precisamente la información que los médicos le dieron durante años. La narración regresa al mercado de sangre, donde otra de las peleas concluye con la victoria de Dige. El maestro de ceremonias felicita al vencedor y, enseguida, pide un reconocimiento para el anfitrión del evento, Tombstone, dueño de la mansión Killington. Acto seguido anuncia que ha llegado el momento del lote que todos esperaban. Justo cuando la expectativa alcanza su punto más alto, Spider-Man hace su aparición. Sin mostrar la menor intención de esconderse, solicita participar en la subasta. Como nunca antes había pisado ese lugar, desconoce completamente las reglas del evento. La presencia del héroe provoca una reacción inmediata entre los criminales, que se preparan para atacarlo. No obstante, Tombstone les ordena conservar la calma antes de preguntarle a Spider-Man si acaso se equivocó de lugar. Peter deja claro que sabe perfectamente dónde está. El buitre no espera más y se lanza directamente contra él, dejando claro que considera aquel sitio un territorio sagrado donde no hay espacio para alguien como Spider-Man. Tombstone vuelve a intervenir para detener el enfrentamiento y decide averiguar cuáles son las verdaderas intenciones del intruso. Peter responde con total tranquilidad que únicamente quiere participar en la subasta. La atención vuelve a centrarse en May, quien comienza a recordar cómo fueron los primeros años de su matrimonio con Ben. Explica que ninguno de los dos soñaba con formar una familia. Ben había conocido distintos lugares del mundo durante su etapa en el ejército y ambos deseaban recorrerlos juntos. Creían que tener hijos limitaría esa posibilidad. Con el paso del tiempo comprendieron que aquellos planes eran demasiado optimistas, ya que atravesaban una situación económica muy complicada. Cuando May entendió que esos viajes probablemente nunca ocurrirían, empezó a desear convertirse en madre. El embarazo llegó rápidamente, pero la ilusión duró muy poco. Al terminar el primer trimestre perdió al bebé.
Además, padecía un problema cardíaco que convertía cualquier embarazo en un enorme riesgo para su vida. Siempre le resultó cruel pensar que fuera precisamente su corazón el que le impidiera criar a un hijo. Aún así, el deseo de formar una familia era tan fuerte que ambos decidieron seguir intentándolo, ignorando las advertencias médicas. Mai recuerda que nunca había visto a Ben tan nervioso como durante esa etapa. Cada prueba de embarazo era un momento de enorme tensión para ambos. El segundo embarazo terminó pocas semanas después, y el tercero acabó de manera aún más dolorosa. Permaneció 2 meses hospitalizada antes de perder también a ese bebé. El médico le explicó que estaba sometiendo su cuerpo a un daño irreparable y sus palabras la llenaron de miedo y culpa. En medio de esa situación, Ben tomó sus manos y le hizo comprender que debían decidir si aceptarían el destino que les había tocado vivir o si ella estaba dispuesta a seguir arriesgando su propia vida. Aquella conversación marcó un antes y un después. Finalmente, Mai aceptó que nunca podría convertirse en madre. Después de aceptar aquella dolorosa realidad, pasó aproximadamente un año antes de que Ben y Mai decidieran hacer un viaje por Europa. Durante su recorrido llegaron a Irlanda y visitaron el castillo de Blarney, famoso por una antigua tradición. Los visitantes son sostenidos boca abajo para besar una piedra de mármol a la que muchos atribuyen la capacidad de conceder deseos. Mai recuerda aquel momento con una sonrisa, pues había bebido más de la cuenta y, aún así, tenía muy claro cuál era el único deseo que realmente quería pedir: poder darle un hijo a Ben. La historia vuelve al mercado de sangre, donde Spider-Man ya ha derrotado a varios de los criminales presentes. Convencido de haber demostrado de lo que es capaz, pregunta si eso basta para ganarse el derecho a participar. Sin embargo, el buitre sigue negándose a aceptarlo y deja claro que Spider-Man jamás será bienvenido en ese lugar. Tombstone interviene una vez más. Primero ordena a RX que atienda y cure a todos los villanos heridos durante el enfrentamiento y, después, dirige su atención hacia Peter para averiguar cuál es el verdadero motivo de su presencia. En ese momento se descubre lo que Spider-Man había ido a buscar desde el principio: los guantes de Shake. Peter explica que le parecen un complemento perfecto para su traje y, además, comenta con ironía que piensa estrenarlos la próxima vez que tenga la oportunidad de derrotar a Tombstone. La provocación enfurece al jefe criminal, quien ordena inmediatamente al buitre que acabe con él. Mientras la tensión aumenta y todos observan el enfrentamiento, una persona permanece mezclada entre la multitud, vigilando cada movimiento sin llamar la atención. La narración vuelve al relato de Mai. Contra todo pronóstico, tiempo después volvió a quedarse embarazada. Conforme avanzaban los meses, los médicos vivían con el temor constante de que el embarazo terminara costándole la vida. Debido al riesgo, pasó todo el último trimestre completamente en reposo. Durante ese tiempo, Ben no se separó de ella ni un solo día. Se ocupaba de darle las vitaminas, aliviar sus dolores con masajes y, como siempre, no dejaba de culpar en tono de broma a aquellos malditos duendes irlandeses por todo lo que estaban viviendo. A pesar de la preocupación, nunca perdió la esperanza y siempre intentó mantener una sonrisa. Finalmente llegó el gran día. Mai rompió aguas mientras se encontraba en la ducha y recuerda aquel momento diciendo que, al menos, el bebé había sido bastante considerado al esperar hasta entonces. Después de todo lo que habían sufrido, sentía que aquello solo podía describirse como un auténtico milagro. Tras el parto, Mai apenas pudo ver a su hijo durante unos instantes. Era un niño completamente sano a simple vista, pero había un detalle que la llenó de angustia: el bebé no lloraba. Durante toda su vida había esperado ese momento y lo único que deseaba era escuchar el llanto de su hijo. Pasó un minuto. Luego otro. Después un tercero. El silencio hizo que la preocupación se apoderara de los médicos, quienes decidieron llevar al recién nacido de inmediato a la unidad neonatal. Mientras tanto, Ben permaneció junto a Mai. Ambos intentaban darse ánimo, convencidos de que todo terminaría bien, aunque en el fondo ninguno estaba realmente seguro. Poco después, el médico regresó para comunicarles que, lamentablemente, las noticias no eran las que esperaban. A partir de ese instante, los recuerdos de Mai se vuelven confusos.
Ben asumió toda la responsabilidad, encargándose del papeleo, del funeral y de todos los trámites necesarios. Ella, en cambio, quedó completamente destrozada y pasó días enteros llorando sin encontrar fuerzas para seguir adelante. Permaneció en silencio durante semanas, hasta que una mañana se levantó sin previo aviso y preparó el desayuno como si intentara recuperar la rutina. Ben quedó completamente desconcertado, pero ese mismo día Mai decidió que ambos debían continuar con sus vidas. Sin decirlo abiertamente, los dos acordaron dejar ese dolor enterrado para siempre. Con el paso del tiempo comprendió que no fue la forma más sana de afrontar aquella pérdida, pero fue la única manera que encontraron para seguir viviendo. 15 años más tarde, Peter llegó a sus vidas y llenar el vacío que habían cargado durante tanto tiempo. Criarlo se convirtió en la mayor felicidad que Ben y Mai pudieron experimentar. Con evidente tristeza, Mai admite que siempre lamentó no haber contado esta historia antes. Finalmente saca un documento que había guardado durante décadas y se lo entrega a Cormac. Se trata de su certificado de nacimiento, cuyos datos coinciden perfectamente con los de su licencia, confirmando así la verdad que todos estaban intentando descubrir. La historia regresa por última vez al mercado de sangre, donde el enfrentamiento entre Spider-Man y el buitre continúa intensificándose. Sin embargo, antes de que la batalla llegue a su desenlace, se revela la identidad de la misteriosa figura que había permanecido observando desde las sombras durante todo este tiempo. Se trata de Raelith, cuya presencia anticipa que los acontecimientos están lejos de haber terminado. Con una peligrosa pelea en el mercado de sangre, una revelación que cambia por completo el pasado de la tía May y la inesperada aparición de Raelith, esta historia deja abiertas muchas preguntas para lo que viene. Si quieres descubrir cómo continúa esta trama de Spider-Man, asegúrate de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos resúmenes. También quiero leer tu opinión. ¿Qué te pareció esta inesperada revelación sobre la familia Parker? Nos vemos en el siguiente video.